Señor, en estos días de paz, te pedimos que nos ayudes a que podamos aprovechar este tiempo, aprovechar a escudriñar las Escrituras y conocer el mensaje que tú tienes para tu iglesia y para el mundo en estos días. Señor, queremos estudiar la Biblia en esta mañana y antes de abrir este libro, oramos que el mismo Espíritu que inspiró a estos hombres a escribir este libro, que ese mismo Espíritu esté con nosotros y en nosotros. Oramos que alejes toda distracción de este lugar y ayúdanos, Señor, a concentrarnos, ayúdanos a poner todo pensamiento mundano al lado, ya sea de escuela, de familia, de problemas o cualquier otra cosa, Señor. Ayúdanos a poner los ojos en Cristo Jesús. Por favor, guía mis palabras y mis pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad de estudiar el libro de Judas como iglesia. Y en aquellas ocasiones estudiamos unos métodos de cómo estudiar la Biblia. En aquella ocasión estudiamos cómo encontrar el propósito del libro por la cual tanto el autor, ¿verdad?, tuvo con esa carta, y lo que Dios tiene, qué propósito Dios tiene con ese libro para nosotros hoy día. Y lo que quisiera hacer hoy es darle un poco de repaso, porque hay muchas personas que no estuvieron aquí para ese estudio, y a las personas que sí estuvieron yo les voy a pedir su paciencia. En la Biblia, hermanos, tenemos diferentes libros que tienen que ver con poesía, libros que tienen que ver con historia, libros que tienen que ver con profecía, y hay otras diferentes clases de libros. Dios tiene un propósito con cada libro que se encuentra allí. La Biblia tiene 66 libros, ¿verdad?, que componen el canon o el libro que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Dios hubiera podido dejar, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos más libros podríamos tener? ¿Saben de que la Biblia cubre la historia desde el Edén hasta el fin del mundo? Y es una historia larguísima. Pero Dios, en su sabiduría, en solamente 66 libros, resume la historia del principio hasta el fin. Y es interesante porque Juan, en el libro de San Juan, en los últimos versículos, en el último capítulo, nos dice que si se escribieran las cosas que Jesús hizo durante 3 años y medio, los libros que se escribirían no, ¿cómo se dice?, no caberían en el mundo. Imagínense eso. Ni hubiera árboles suficientes para escribir todo lo que Jesús hizo durante 3 años y medio. Ahora imagínense, yo solamente pienso en eso poco de tiempo, pero Dios tiene la sabiduría de resumir toda la historia de casi 6,000 años en 66 libros. De todo lo que se ha escrito, de todo lo que se escribió acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca del pueblo de Dios, acerca de Jesús, Dios en su sabiduría solamente nos dio 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿ustedes creen? Imagínense este panorama. Tienen todos esos... ¿Se imaginan si tuviéramos toda esta pared llena de libros y miles de libros? Y solamente se escogen 27 de todos esos libros. ¿Ustedes qué pensarían de esos 27 libros? Que hablan del mismo tema.
Si yo vengo y les digo, de todos estos miles de libros, ustedes solamente con estos 27, con este es suficiente para ustedes. ¿Cómo sería su actitud a esos libros? Si saben de que este material, este libro, tiene grandes cosas que pueden cambiar su vida. ¿Cómo sería su actitud hacia esos 27 libros? Su actitud. O gratitud, ¿ok? ¿Usted no le entraría como curiosidad? ¿Por qué es que de tantos miles solamente te dejan ver 27? Y si sabes que la persona que te los está dando sabe qué es lo que contiene esos libros. Y sabe por qué es que te los da para que tú los leas. Yo no sé de ustedes, pero para mí, viéndolo en ese contexto, como que le trae grande importancia a esos 27 libros. De todos los miles de libros que puede haber, esos 27 son especiales, reservados para nosotros. Ahora, en la Biblia, nuevamente, encontramos esos 27 en el Nuevo Testamento. Y hermanos, Dios tiene un propósito con con cada uno de los 27 libros que nos ha dejado. ¿Cuántos de nosotros atesoramos esos 27 libros? ¿Y cuántos de nosotros realmente apreciamos, verdad, esa oportunidad para leer lo que es la ciencia de Dios en esos 27 libros? Una manera de cómo saber, cómo estudiar uno de los libros. A veces no sabemos cómo estudiar los libros, a veces no tenemos ganas de estudiar los libros. Y una de las razones por las cuales a veces no estudiamos, porque quizás no entendemos lo que leemos. Quizás no hemos tenido esa experiencia de entender un libro completo para seguir al siguiente libro. Y mi propósito en esta mañana es de enseñarles un poco acerca de este libro. Ya muchos de nosotros ya hemos aprendido, pero quiero resumir y quiero poner este libro de una manera como mensaje para nosotros. Lo que yo entiendo que Dios tiene para nosotros en ese libro, ¿ok? Así que vamos a estudiar un poco acerca de Judas. ¿Cuántos capítulos tiene Judas para empezar? Es un libro largo. ¿Ah? ¿4 capítulos Judas tiene? Tiene un capítulo bien grande, ¿right? No, es bien chiquito, ¿ok? Así que usted puede estudiar este libro. Hay veces que, en verdad, si no estamos acostumbrados a leer, el ver un libro, ¿verdad?, grueso como la Biblia, como que nos intimida. Dice, no creo que pueda leer tanto. Pero Dios, ¿verdad?, en su sabiduría, quebrantó ese libro grande, 66 libros, en 66 libros. Y usted puede leer el más chiquito y después ir al otro más chiquito y así ir, ¿verdad?, avanzando la lectura, ¿ok? Entonces, el libro de Judas es solamente un capítulo. ¿Y cuántos versículos? 15. ¿Cuántos dicen 25? 25 capítulos, ¿ok? Los libros en sí están divididos, especialmente las cartas, en 3 partes: la introducción, el cuerpo y luego la conclusión, ¿ok? 3 partes, es todo lo que necesitan recordar. Cuando uno lee la introducción, ahí encuentra el autor de tal libro. Por ejemplo, el libro de Judas empieza así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Así se identifica el autor de esta carta en la Biblia. Si estudiamos más a fondo quién era Judas, este Judas no fue Judas Iscariote, porque ese Judas murió colgado de un árbol. Tampoco fue el Judas que era uno de los apóstoles. Y si seguimos leyendo, en el libro de Marcos y Mateo, encontramos de que hay un Judas ahí que se identifica como hermano de Jacobo. Y este Judas
es no más que el hermano, uno de los hermanos de nuestro Señor Jesús. Ustedes pueden anotar las citas que yo voy a dar para que en su casa puedan estudiarlo más a fondo. Esto lo pueden encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. No lo vamos a leer para salvar un poco de tiempo. Así que ahí está el autor. ¿Quién era el autor? ¿Quién escribió el libro de Judas? Judas. ¿Y quién era Judas? Hermano de Jesús y hermano de Jacobo. Así es. Imagínense eso. ¿Quiénes aprendieron algo nuevo en esta mañana? No sabían que quizás Jesús tenía hermanos y que uno de ellos escribió un libro en la Biblia. Right? So, algo nuevo que aprendemos. Ahora, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Cuál fue el propósito de Judas al escribir, verdad, este libro? Y esta parte, el propósito, el tema principal, lo podemos encontrar en la sección del cuerpo de la carta. Y el propósito de la carta a los creyentes del tiempo de Judas se encuentra en el versículo 4 y 5, que dice así: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos ¿a qué? A contender. En otras palabras, a pelear, a luchar. ¿Cómo? Ardientemente. ¿Y por qué? Por la fe. ¿Cuál fe? Que una vez fue dada o entregada a los santos. ¿Ok? Noten la primera parte que es importante de saber. El propósito, ¿verdad?, de Judas al escribir a los creyentes fue de que él estaba exhortando a que luchen, a que contiendan, a que peleen ardientemente por la fe que una vez fue dado a los santos. En otras palabras, a los apóstoles o a la primera iglesia que Jesús instruyó, que Jesús enseñó su doctrina. ¿Ok? ¿Por qué es que Judas les insta, les anima a contender por la fe? El versículo 4 nos da la respuesta. ¿Qué dice el versículo 4? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Ahora, ¿por qué es que Judas le está diciendo a estas personas a que contiendan por la fe? Porque habían ¿quiénes? Unos hombres que se habían infiltrado encubiertamente en la iglesia. Impostores, así es. El versículo sigue diciendo, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? La razón por la cual Judas dice: pelea por tu fe, pelea por la fe que fue dada una vez a los santos. Ahora, el versículo 3 y 16 tiene que ver con todo este tema. El siguiente versículo, 5, 6 en adelante, hasta el versículo 16, encontramos detalle tras detalle acerca de quién. De estos hombres que entraron encubiertamente. ¿Ok? El versículo 17 y 25, ahí Judas concluye, ¿verdad?, su carta, y no concluye sin antes dar consejos de cómo uno puede contender, puede luchar por la fe. Así que ese es el resumen del libro de Judas. Ustedes lo pueden estudiar en casa. Ahora, ¿por qué es que este libro es importante para nosotros hoy día? ¿Por qué es que Dios, verdad, de todas las cartas que escribieron los apóstoles, por qué es que Dios en su providencia dejó este libro como parte de la Biblia que hoy en día tenemos? Porque también hoy en día está casi sucediendo lo mismo.
Así es, hermano. Así es. Noten que el mismo libro nos da la respuesta. ¿Cuál es el propósito de la carta a los creyentes de hoy? El mismo libro nos da este propósito y nos dice por qué es importante para nosotros estudiar este libro. El versículo 14 en adelante dice lo siguiente. De estos, hablando, ¿quiénes son estos? Los hombres que entraron infiltradamente, ¿verdad? O infiltraron encubiertamente, ¿ok? Estos, dice, de estos también profetizó ¿quién? Enoc. ¿Quién fue Enoc? Dice Enoc en la 7ª generación de Adán. En otras palabras, desde mucho tiempo atrás, cuando Adán todavía estaba vivo. El bisnieto de Adán de la 7ª generación. Así es, right? Entonces, Judas nos dice, de estos hombres también profetizó Enoc desde la 7ª generación de Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. El versículo 17 dice, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstolos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora noten lo que dice el versículo 18, que esta es la clave. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Noten lo que Judas nos dice. Judas nos dice, esto lo que ustedes están viendo, esto ya fue profetizado. Fue profetizado por Enoc desde las generaciones de Adán. Fue profetizado que iba a suceder. Pero no solamente eso, sino que hasta los últimos días también esta clase de gente, esta misma situación va a surgir otra vez. Right? So, esta es la razón por la cual nosotros debemos de estudiar el libro de Judas. Esta es la razón por la cual Dios nos ha dejado este libro para nosotros, para que cuando se lleguen estos tiempos no digan, no lo sabía. O no digan, y yo creía que esta iglesia era de Dios. Y yo pensaba que las personas aquí eran así. Dios está preparando, ¿verdad?, a las personas, diciéndoles, miren, en los últimos días quizás va a haber mucha confusión. Quizás muchas de ustedes se van a desanimar cuando vean las cosas que están sucediendo en la iglesia. Quizás ustedes se van a desanimar por el tipo de personas que van a ver dentro de la iglesia. Desde el más alto rango hasta la persona más baja. Dios dice, mira, te estoy tratando de advertir para que cuando se cumplan estas cosas, tú creas en mí y en mi palabra. Porque yo sé todo desde principio a fin. Yo tengo control de todo lo que sucede en este mundo. La Biblia dice, Daniel dijo, Dios es tan poderoso que Él quita y pone reyes. Nada en este mundo sucede por casualidad. Hay veces que suceden malas cosas. Y a veces la providencia de Dios es lo mejor que puede suceder. A veces en nuestra vida vienen problemas, viene tribulación, viene dolor. Pero a veces Dios permite que esto suceda para nuestro bien. Para que despertamos de nuestro sueño espiritual. Ahora, ¿qué cosas estaban sucediendo con estas personas que la Biblia dice, si ustedes saben esto, ustedes van a estar listos
para los últimos días. Quiero decirles que esta profecía, más bien este libro, es una profecía cumplida y una profecía que tiene doble aplicación. En otras palabras, que se va a cumplir una segunda vez. ¿Ok? Ya estudiamos y ya vimos que Judas nos dice que Enoc, desde aquel tiempo, profetizó de que esto iba a suceder. Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 20, también habló acerca de esto. Él dijo: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Right? Y Judas nos dice: esto que ustedes están viendo es una profecía que se está cumpliendo y que se está cumpliendo en nuestros días. Estoy hablando como Judas. Él dijo esto se profetizó y se está viendo ahorita. Ya han entrado estos hombres dentro de nuestras líneas. Por eso peleen por la fe. Y hermanos, este tipo de mensaje a veces no es fácil de predicar. Y quiero decirle esto. Es importante, y quiero decirles de que con esto yo no quiero asustar a ninguna persona. Yo no quiero quedar mal con ustedes y con la iglesia también. Lo que quiero compartir es lo que la Biblia dice. Y espero que no tomen a mal estas cosas. Hermanos, Dios ama a su iglesia. Y la ama tanto que le dice la verdad como es. Y nos abre los ojos de una manera como ninguna otra persona. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con estos hombres? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo eran? ¿Qué efecto tenían en la iglesia? Si sabemos eso, vamos a saber lo que ha de suceder en nuestro tiempo. Vamos a algunas características acerca de estos hombres. Y yo lo puse por versículo. Quizá leamos algunas. Ustedes pueden tomar notas. Quiero aprovechar el tiempo que se me ha dado para cubrir lo más que pueda. Para empezar, el versículo 4 que ya leímos, dice que estos hombres eran impíos o malvados. No tenían temor de Dios. Abusaban de la bondad o la misericordia de Dios y negaban a Jesús. Wow, hay mucho, ¿verdad? Hermanos, lo que quiero hacer es comparar lo que hoy en día vemos con lo que ellos vieron también. Hoy en día hay muchas personas que abusan de la bondad y de la misericordia de Dios. Hay personas que dicen o llevan el nombre de cristianos, pero su vida a veces habla lo opuesto. Y a veces estas personas quizás son sinceras, quizás están engañadas, porque predican a veces o predicamos la grande misericordia de Dios y a veces malentendemos la misericordia de Dios. Pensamos porque la misericordia de Dios es tan grande, no importa si yo sigo cometiendo el mismo pecado, Dios siempre me va a perdonar. Ahora, ¿eso es verdad? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Hermanos, porque mientras nosotros estemos en este mundo, siempre vamos a estar o correr el riesgo de pecar.
A veces nosotros no queremos. A veces caemos en las trampas del enemigo. Pero por la misericordia y bondad de Dios, nosotros podemos regresar, venir a Jesús, y Él nos puede perdonar. Pero a la misma vez, nosotros no podemos abusar de esta bondad y misericordia de Dios. Porque puede ser de que tú puedas estar en pecado, y porque conoces que Dios es tan bueno que te va a perdonar, tú empieces a aprovecharte de la bondad de Dios. Y es ahí donde estamos mal. Es ahí donde, ¿verdad?, ese amor de Dios, ¿verdad?, es abusado, y a Dios lo tenemos como un padre liberal. Ven a ver esos padres, ¿verdad?, que a veces ven a sus hijos hacer mal, y en vez de corregirlos, voltean para no ver lo que está haciendo. Y no se le llama la atención. Dios no es así. Amén. Amén. Dios nos habla y Dios nos corrige, y Dios quiere que pongamos nuestra vida en regla, que no abusemos de la bondad de Dios. Número 2. Son incrédulos, rebeldes, y hacen según su deseo carnal. Número 3. Son quejones, criticones, egoístas, y se aprovechan de los demás. Vamos a leer versículo 16. Dice: estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones y hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Hermanos, yo no sé si esto les suena, ¿verdad?, familiar. Especialmente el último punto: se aprovechan de los demás, adulando a la gente para obtener beneficio. En otras versiones dice adulando a la gente para obtener ganancia. Y es triste ver, ¿verdad?, que en la iglesia cristiana, en sentido general, a veces tenemos personas que no les gusta la iglesia, porque dicen, ahí solamente piden dinero. Y hay personas, y no lo vamos a negar, la Biblia misma lo dice, y lo está diciendo, de que en los últimos días va a suceder eso. Que hay personas que se van a aprovechar de otras personas, que van a hablar palabras bonitas para aprovecharse de ellas. Toca el televisor ahorita y recibirás sanación. Manda una ofrenda de $1,000. Haz este sacrificio y te dará una nueva casa o algo así. Yo no veo mucha televisión, hermano, pero sí me cuenta mucha gente que está desanimada, gente que no cree en la iglesia, gente que está chasqueada con la iglesia, que dice allí solamente dinero, allí, ¿verdad?, solamente el pastor se hace rico y todos los feligreses están pobres, y etcétera, etcétera. Hermanos, ¿y esa es la verdad? No es la verdad. La Biblia dice que en los últimos días va a haber gente que va a tratar de confundir. Más bien, esto viene del enemigo. Todo lo que vamos a hablar de aquí, hermanos, no es porque Dios así lo preparó, que viene de su parte, sino que Dios nos está revelando el futuro de lo que el enemigo va a hacer para confundir nuestra fe y nuestra iglesia en los últimos días. Dios dice, en los últimos días el enemigo va a venir como lobo vestido de oveja, y va a hablar palabras bonitas y se va a aprovechar de la gente. Va a haber iglesias que van a predicar cosas muy bonitas, pero su corazón está vacío. A Jesús lo tienen afuera de la iglesia y no dentro de la iglesia. En los últimos días va a haber personas que, ¿verdad?, van a hacerse ricas con la fe, y a la misma vez, ¿verdad?, van a dejar a sus feligreses empobrecidos. Ya lo han hecho. Y ya lo han hecho. Todo lo que estoy hablando, hermano, quizás usted no es
ignorante hacia estas cosas. Estas cosas están sucediendo en nuestro tiempo. La Biblia dice, ¿verdad?, que son burlones, causan divisiones y no tienen el Espíritu de Dios. Ahora, noten la guerra que hay. Cuando Judas dice pelea por tu fe, no es ve y quéjate, ¿verdad?, con tu pastor. Ve y dale unos buenos, ¿verdad?, a tus ancianos o a tal líder, ¿verdad? Esta es una guerra espiritual. Una guerra que se lleva a cabo en la mente y que tiene que ver con la fe pura, la creencia pura en lo que la Biblia dice, en lo que los apóstoles enseñaron, en lo que Jesús enseñó. Este es el tipo de contienda, y ¿saben qué? Muchos de nosotros podemos correr el peligro de caer en una de estas listas o de una de las características de esta lista que tenemos aquí. Sin el Espíritu de Dios, hermano, nuestra iglesia puede ser derrotada. Sin el Espíritu de Dios, tú mismo nunca te vas a dar cuenta cuando tú estás mal. Sin el Espíritu de Dios, quizás tú puedes estar causando divisiones con crítica. Sin el Espíritu de Dios, quizás estás causando divisiones por ser quejón. ¿Ah? Y no se da cuenta. Así es. Sin el Espíritu de Dios, hermanos, quizás podamos causar divisiones porque somos egoístas. Ustedes saben el peor pecado y la peor cosa que le puede suceder a una persona. ¿Cuál es la peor maldad? El peor pecado para una persona. Envidia, egoísmo. El espíritu de profecía dice que lo peor que le puede suceder a una persona es ser egoísta. Es ser jactante. Porque, hermanos, para empezar, fue por este mismo pecado que Satanás fue echado fuera del cielo. Por el egoísmo. Right? Y lo más triste es de que a veces todo el mundo lo sabe, pero menos tú. Es el pecado que más nos ciega a nosotros. Y el pecado a veces que puede causar el más daño a nuestra familia, a nuestra iglesia y a nuestra persona. Hermanos, hay una respuesta para todo esto. ¿Cómo podemos protegernos de no caer en algo así y de no tener este tipo de ambiente en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a la Biblia, versículo 19. Judas, capítulo solamente 1, versículo 19. ¿Qué es lo que Judas aconseja hacer? Versículo 20, dice así: pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos, ahí está la solución para nuestros problemas. Estas cosas difíciles de atacar, estas cosas difíciles para tratar dentro de nuestra iglesia. El enemigo sabe cómo disfrazarse. El enemigo sabe, ¿verdad?, cómo entrar a destruir a una iglesia. ¿Cómo podemos protegernos? La Biblia dice: conservaos en el amor de Dios. Si nosotros tenemos el amor de Dios, no vamos a ser burlones. Si nosotros tenemos el amor de Dios, no vamos a estar criticando.
Si nosotros tenemos el amor de Dios, no vamos a ser egoístas. Si nosotros tenemos el amor de Dios, no nos vamos a aprovechar de los demás. Si tenemos el amor de Dios, no nos vamos a quejar de los demás. No vamos a causar divisiones. No vamos a hacer todas estas cosas que están ahí. Así que nuestra meta más grande dentro de nuestra vida espiritual es: Señor, ayúdame a mantenerme en el amor de Dios. Jesús dijo: si me amáis, bueno, hermanos, si nosotros tenemos esta cosa, tenemos todo lo demás. Nuestra vida se hace más fácil. Nuestra iglesia se vuelve en una iglesia viva. Una iglesia como nosotros tenemos, una iglesia del amor. Amén. Pero noten cómo es que nosotros podemos conservarnos en el amor de Dios. Dice, pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Noten que Judas nos da dos cosas para hacer. Una de las cosas es: necesitamos edificarnos en nuestra fe. En otras palabras, como en la escuela sabática, ¿verdad?, estamos estudiando, tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para que no seamos engañados. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para seguir creciendo y dando esos frutos del Espíritu. Todos empezamos con el fruto de la fe. Pero Dios, hermanos, en su plan, Él desea que nosotros tengamos todos esos otros frutos que son bien importantes para nuestra vida espiritual. Amén. So, necesitamos regresar a la Biblia para conservarnos en el amor de Dios. Si tú no estás estudiando la Biblia, meditando en la palabra de Dios, ¿qué creen? Va a haber problemas. Ese viejo hombre que antes conocían va a surgir otra vez. Y cuando ese hombre viejo viene, hermanos, agárrense, como dice el hermano. It's no good. Tantos problemas que trae a la familia, tantos problemas que trae a la iglesia. Y yo no sé de ustedes, pero yo siempre le digo a mi esposa: yo quiero tener una familia, un hogar donde haya paz. Si yo cometo un error, por el amor de Dios que hay en mí, yo quiero que me perdones, me tengas paciencia y me ayudes a cambiar. Hermanos, la otra cosa que necesitamos hacer, y con esto terminamos, es orar. Porque es la oración la cual nos eleva a Dios, ¿verdad? Y nos conecta con Dios. Sin oración tampoco hay vida. Noten que es bien interesante, ¿verdad? Judas trae las dos cosas que son lo primordial en nuestra vida espiritual. La Biblia, porque por ella edificamos nuestra fe, y la oración, porque por ella nos conectamos con Dios. Timoteo, o más bien Pablo, nos dice, le dijo a Timoteo, pero estas palabras las podemos hacer nuestras: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Hermanos, Dios nos está llamando a pelear la buena batalla de la fe. Como iglesia tenemos muchas luchas como estos cristianos en los tiempos de Judas. Pero también como personas individuales, como familias individuales, tenemos una lucha, una pelea, ¿verdad?, en la cual emprender, la cual tomar. Quizás hay duda, incredulidad dentro de tu iglesia. Quizás hay dudas, incredulidad dentro de tu familia. Dios te dice: pelea por tu fe. No te quedes sin hacer nada. Si la escuela, ¿verdad?, los amigos están ganando a tus hijos, pelea por tu fe. Pelea por su fe. Si tu esposo o esposa, ¿verdad?, no es tan espiritual como esperas que sea, no te rindas. Pelea por tu fe. De su frialdad, ¿verdad?, tú cobras calor espiritual.
pelea por tu fe. Si en la escuela, ¿verdad?, las cosas que te están enseñando están causando dudas en tu mente, pelea por tu fe. Lee la palabra de Dios. Porque solamente así, hermanos, podemos confirmar las cosas que nosotros hemos creído. Si hay problemas que están causando que te sacuda tu fe, no te quedes sin hacer nada. Pelea por tu fe. Hermanos, tenemos una corona de vida para ganar. Y vale la pena cualquier pelea espiritual que tú tengas que enfrentar. Vale la pena cualquier sacrificio que tú tengas que hacer para ganar esa corona de fe. Yo no sé de ustedes, ¿verdad? Pero yo me emociono cuando viene la Copa del Mundo, el Mundial. ¿Cuántos vieron la Copa del Mundial? ¿Yes? Más o menos. Creo que este último partido fue algo diferente a los partidos de anterior. Yo me acuerdo del último Mundial, creo que era España contra Italia. ¿Alguien corríjame? ¿Sí? Ok. Yo me acuerdo que estaba ahí, ¿verdad?, en la sala viendo ese juego. Y como eran penales, era emocionante, ¿verdad?, ver esos dos equipos, ¿verdad?, pelear para ganar la Copa de Oro. Y cuando, ¿verdad?, después de todos los nervios, después de todas las emociones, ¿verdad?, viene la emoción de que le hiciste, ganaste. Y yo me acuerdo, yo no sé por qué fue diferente el último mundial. Yo vi a esas personas y corrían con una expresión, ¿verdad?, en sus caras de una alegría, de una emoción, abrazándose, diciendo, ¿verdad?, valió todo sacrificio que hicimos, valió la pena todo el trabajo que hicimos, valió la pena, ¿verdad?, todo lo que tuvimos que hacer para ganar la Copa de Oro. Y hermano, yo me imagino cuando nosotros lleguemos al momento cuando nosotros ganemos no una copa, sino una corona de vida. Y como todos, ¿verdad?, vamos a correr y va a haber una expresión en nuestro rostro, ¿verdad? Valió la pena cualquier sacrificio que tuve que hacer. Valió la pena todas las peleas, ¿verdad?, que tuve que enfrentar para llegar a este momento. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero estar en ese momento. Yo quiero recibir esa corona de vida y decir, yes, valió la pena, lo hice. Thank you, Jesus. Yo no sé si tú estás pasando por un momento difícil, o yo no sé en qué pelea tú tienes que enfrentar, pero en esta mañana yo te quiero decir que vale la pena. Quiero decir que te animes. Quiero decirte que Dios está contigo y que solamente cosas buenas van a venir. Si tú quieres decirle, Dios, ayúdame a enfrentar, ¿verdad?, esta lucha que yo tengo. Ayúdame a pelear por mi fe. Ayúdame a corregir mi vida. Ayúdame a dejar de criticar, a dejar de burlar, a dejar de cualquier cosa. Si ese es tu deseo, yo te voy a pedir que te pongas de pie para hacer una oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos has abierto los ojos a las cosas que han de suceder en nuestro tiempo. Señor, a veces nos quejamos y nos desanimamos por las cosas que vemos en la iglesia. Pero Señor, tú nos has revelado de que estas cosas han de suceder. Y que el trigo y la cizaña ha de crecer juntos hasta el último día. Señor, no dejes que estas cosas nos perturben y nos desanimen de nuestra fe. Ayúdanos a luchar por nuestra fe. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Y Señor, que algún día podamos estar así como esos hombres del equipo de fútbol que reciben una copa, Señor, de oro,
que es perecedera, que es temporal. Señor, ayúdanos a creer de que algún día nosotros vamos a experimentar ese gozo y 1000 veces más al recibir nuestra corona de vida. Ayúdanos, fortalécenos y Señor, ayúdanos a seguir adelante. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.